Como lo vimos en el programa, este jueves comenzó la huelga legal en Escondida. Según los expertos, podría tener un efecto importante en la economía de nuestro país. Queremos ver cuál es la visión del gobierno sobre este tema y para eso nos acompaña el ministro subrogante de Minería, Erich Schnake. Erich, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy a tu disposición para... ¿El gobierno en esto está preocupado por lo que está pasando en Antofagasta? Efectivamente, estamos monitoreando qué es lo que está sucediendo, cómo se están desarrollando las negociaciones, las conversaciones entre las partes, que hasta el momento se han desarrollado dentro de lo que es el marco institucional y vigilando cómo avanzan para ver cuáles pueden ser las repercusiones de la misma. La visión del gobierno: ¿es justificada esta huelga de los trabajadores del sindicato número 1 de Escondida? ¿Es legal? Eso absolutamente. Mi pregunta ¿es justificada? Yo creo que siempre es justificado que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones laborales. Y en ese sentido, una huelga dentro de un marco legal es siempre algo legítimo. Ahora, las partes hoy día tienen sus posiciones un poco alejadas y nosotros lo que hacemos es un llamado al diálogo para acercar esas posiciones y lograr un acuerdo en el corto plazo, idealmente. Más allá de eso, digamos, si la huelga se prolonga por mucho tiempo, puede tener efectivamente impactos a la economía que no sean tan favorables. Durante 5 días fueron los buenos oficios, como se conoce, a la mediación de la Dirección del Trabajo, cuando dos partes, sindicato y empresa, no llegan a acuerdo. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno de esos buenos oficios, por más que el resultado haya sido simplemente que no se pusieron de acuerdo y efectivamente se logró el paro? No, es buena, aun cuando terminaron un poco antes de lo previsto. La verdad que la Dirección del Trabajo, más allá de tratar de acercar las posiciones de las partes, no tiene otras herramientas para forzar a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces su desempeño estuvo dentro de lo correcto y en ese sentido la evaluación es buena. Ahora, se terminó con esa instancia, se votó la huelga y ahora hay una segunda instancia donde va a haber una oportunidad para discutir, negociar entre las partes y hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre al respecto. A juicio del gobierno, lo que están pidiendo los trabajadores de Escondida, 25 millones de pesos como bono, 7% de reajuste salarial, ¿es algo acorde a la realidad de la minería de nuestro país, que hemos visto que ha habido mucho ajuste en la inversión y un precio del cobre que, si bien ha ido repuntando en los últimos meses, tuvo una fuerte caída en el último par de años y lo hemos visto en todo el sector? La verdad que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de la justicia de los reclamos de los trabajadores o de la posición de cualquiera de las partes. Nosotros entendemos que cada empresa, y incluso más específico, cada faena tiene una realidad distinta. Las empresas tienen productividades distintas, eficiencias distintas, realidades distintas, una historia distinta muchas veces en lo que han sido negociaciones previas, y por lo tanto cada negociación se da en términos distintos. Y por lo mismo, aún menos podría uno decir, mira, es justificado o no es justificado qué es lo que la demanda de los trabajadores. Sí, se lo pregunto porque ¿qué es lo que ofrece Escondida? 8 millones de bono, pero 0% de reajuste. Muy similar, por ejemplo, a lo que ofreció Codelco en algunas de sus divisiones. Incluso fueron 3,5 millones de pesos, si no me equivoco, y 0% de reajuste. Entonces uno podría pensar, si Codelco está ofreciendo eso, el gobierno más o menos está en esa línea y quizás es lo que hubiera esperado también que hubieran aceptado a los trabajadores de Escondida, dado que la realidad de una gran empresa como Codelco es muy similar a lo que puede estar haciendo Escondida. Yo no creo que la realidad de Codelco con la realidad de Escondida sea comparable. Son empresas distintas. Escondida se caracteriza por ser la principal faena, digamos, productora de cobre a nivel mundial. Tiene rentabilidades distintas a las que tienen las faenas de Codelco y tiene una historia distinta. Y por lo tanto yo no me podría pronunciar y no podría esperar que la negociación se diera exactamente en los mismos términos. ¿Están preocupados por el paro de producción y la merma que esto tendrá?
serían, estimaciones son de al menos 15 días, incluso habían algunos reportes que los trabajadores hablan de hasta 2 meses de protestas en la faena, y por ejemplo el banco BBVA estima que la caída del IMASEC, no digo la merma del IMASEC, sino que la caída completa, una contracción de hasta 2,3% en febrero. ¿Están preocupados en ese sentido por los efectos que esto puede tener? Estamos preocupados por los efectos, pero la verdad que lo que la empresa anunció es una paralización por 15 días y después también, bueno, hay algo especulativo, no sabemos si la empresa después de esos 15 días va a recurrir, digamos, al reemplazo en huelga. No sabemos tampoco, digamos, que ojalá que situación de conflicto se podría dar en esas circunstancias, pero lo cierto es que, claro, la paralización de la producción tiene un impacto en el IMASEC. Escondida produce poco más del 20% de la producción nacional y por lo tanto cuando deja de producir eso se refleja en un impacto directo en lo que es el IMASEC minero y eso en el IMASEC nacional, digamos. Y en ese sentido nosotros, tomando en consideración una paralización de 15 días, tenemos una estimación de que podría haber un impacto en el IMASEC de alrededor de un 1%. Pero la verdad que estamos especulando porque no sabemos en qué términos se va a dar la negociación, cómo las partes eventualmente pueden acercar sus posiciones. Y tenemos, por ejemplo, una experiencia reciente, Minera La Ceniza, donde se votó la huelga y sin embargo un día o 2 días después, muy poco tiempo después, se levantó porque ya era un acuerdo bastante rápido. Entonces, también todo depende de cómo las partes negocien y cómo ellos, digamos, se sienten a conversar. El gobierno, si bien ya terminó el trabajo de la Dirección del Trabajo, podría ofrecerse como un nuevo mediador si es que el conflicto sigue y se extiende por distintos días y pueda ser un puente entre el sindicato y la empresa. Yo creo que no corresponde que el gobierno intervenga, porque esto es un tema netamente entre privados, pero el gobierno siempre va a estar monitoreando y vigilando de que los términos de las conversaciones y las negociaciones se den dentro del marco legal y ojalá en términos pacíficos. Usted igual, antes de empezar la entrevista, mencionaba que de todas maneras el gobierno va a estar vigilando todo lo que esté pasando durante esta paralización. Por ejemplo, hay 80 trabajadores que van a estar funcionando, pero no para producir, sino que para mantener algunas funciones críticas dentro del yacimiento. Efectivamente, el gobierno, hay algunas instituciones del gobierno que van a estar interviniendo, pero en forma indirecta, digamos. El Senagiomin va a estar vigilando por la seguridad de las personas en la mina y en ese sentido va a tener un rol más activo, y lo mismo que la Superintendencia de Medio Ambiente va a estar vigilando porque no haya ningún daño de carácter ambiental producto de esta paralización o de las actividades, digamos, de la huelga. Pero más allá de eso no va a haber una intervención. Siempre y cuando, digamos, la huelga se dé en términos pacíficos y dentro del marco legal. Ahora, si el problema se persiste, si quizás no se mantiene dentro de los ámbitos pacíficos, que hasta el momento sí lo está haciendo y esas son las intenciones, ¿qué otra medida podría tomar el gobierno? En este momento la ministra Aurora Williams está de vacaciones, ¿podría volver si es que el asunto se empieza a salir de manos y se pone más difícil? La verdad que no, yo creo que no corresponde anticiparse a ese peor escenario, pero es como todo, digamos, siempre en una marcha, si el tema se vuelve violento, va a haber una intervención de parte del gobierno. En este caso, nosotros entendemos que hasta el momento se han dado todas las conversaciones en forma pacífica y por lo tanto no vemos por qué anteponernos a una situación de violencia que pudiera requerir una mayor intervención. Bueno, ojalá que eso efectivamente no suceda. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de lo que sucede en Escondida. Ministro subrogante, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Okay. Gracias a ti.